Buenas, espero que me escuchéis. Vamos a comenzar hoy por la unidad 9 del manual que se titula Formas jurídicas de las empresas. Vamos a verla con una breve presentación en vídeo de unos minutitos que os he preparado, aunque como sabéis siempre nuestra referencia va a ser el manual de clase, ¿de acuerdo? Formas jurídicas de las empresas, unidad 9 de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, con la cual pretendemos que a la finalización pues sepáis diferenciar qué diferentes formas jurídicas hay de empresas, qué diferentes tipos de empresas hay según su forma jurídica, mejor dicho. Y bueno, qué responsabilidades tienen los socios de cara a las obligaciones y a las deudas que pueda contraer la sociedad en sí en función de la tipología de la misma. Esta unidad tiene tres epígrafes. El primero habla de los tipos de empresas, después veremos la puesta en marcha de una empresa, qué requisitos son necesarios y finalmente hablaremos de el apoyo y el asesoramiento a la creación de empresas. Bien, epígrafe número 1, tipos de empresas. Si nosotros vemos logotipos como los que veis ahí en pantalla, por ejemplo, tenemos el primer logo de una empresa andaluza 100%, ubicada en Dos Hermanas, una gran empresa, de las mayores empresas que tenemos aquí en Andalucía, que es el grupo Migasa, Miguel Gallego, Sociedad Anónima, esas son las siglas que la identifican, SA. Después tenemos otro ejemplo, como puede ser Hierros y Aluminios González SL, o la cooperativa de las Virtudes, que es una cooperativa de aceituna, que sería una SC. También tenemos a los autónomos, que obviamente no tienen ninguna sigla porque un autónomo se le identifica con el propio nombre de esa persona, sea un hombre o una mujer, con su nombre y apellido, obviamente. Bien, pues estas letras identifican la forma jurídica de las empresas, aunque no todas las empresas, como estáis viendo, se designan con siglas. De hecho, hemos dicho antes que los autónomos no llevan ninguna sigla, ¿no? ¿Qué es la forma jurídica? Que estamos hablando aquí sobre ella. Pues la forma jurídica lo que indica es la personalidad jurídica propia que tiene una empresa, es decir, la personalidad propia de una empresa que es diferente a la de las personas físicas que la componen. Una empresa estará formada por un socio o por 100 socios o por 1000 socios o por 4 socios. Cada uno de esos socios tiene una personalidad, en este caso física, pero la personalidad jurídica es la de la empresa en sí, de manera diferente y de manera independiente a la de cada uno de sus socios. De hecho, al tener una empresa personalidad jurídica propia, pues puede adquirir tanto derechos como contraer obligaciones. Y es la empresa en sí, no los socios, la que tendrá esos derechos y la que tendrá esas obligaciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo elijo una forma jurídica u otra? ¿Cómo elijo constituir una empresa en forma de sociedad limitada o en forma de sociedad cooperativa o sociedad anónima o por qué me hago autónomo? Eso depende de una serie de criterios, ¿no? Habría que pormenorizar, ver caso a caso, porque esto es más complicado de lo que nosotros lo vemos aquí en este nivel, pero se puede decir que, a grosso modo, los criterios generales que se tienen que tener en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica, pues son, por un lado, la constitución y gestión, por otro lado, el número de socios, capital social, fiscalidad y responsabilidad patrimonial. En cuanto a la constitución y gestión, se refiere a los trámites, requisitos y costes económicos que suponga constituir una sociedad u otra. No es lo mismo constituir un empresario individual autónomo, los trámites que eso requiere, que cuando vamos a constituir una sociedad anónima, que los trámites son mucho mayores. El número de socios pues también va a influir a la hora de elegir un tipo de sociedad, si es un único socio o hay varios promotores del negocio. El importe del capital social, que es la aportación económica inicial que tienen que aportar los socios al capital de la empresa. En función de ese importe mínimo que requiere la ley, pues
se elegirá un tipo de forma jurídica u otra. También la fiscalidad es importante porque según nos constituyamos como sociedad o como autónomo, pues tendremos que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas si somos autónomos o el impuesto de sociedades si nos hemos constituido como sociedad. Y no es lo mismo pagar un impuesto que otro. Y por último, el último criterio es la responsabilidad patrimonial. Si nos constituimos como sociedad limitada, pues nuestra responsabilidad será limitada. Si, por ejemplo, somos un empresario autónomo, pues nuestra responsabilidad será ilimitada. Tendremos que responder con todos nuestros bienes de las deudas que contraigamos derivadas de nuestra actividad. Tipos de empresas según la forma jurídica. Bien, hay multitud de tipos de empresas. Yo me centro en los más habituales, en los que son más cercanos a nuestro entorno, que son el empresario individual autónomo, la sociedad limitada, la sociedad anónima y la sociedad cooperativa. Como digo, hay muchos más, ¿vale? Pero yo me voy a centrar solo en estos cuatro porque son los más cotidianos, los que tenemos más cerca de nuestro entorno, o sea, en nuestro entorno más cercano. Obviamente, cada uno de estos tipos de empresas pues tienen muchísimos más requisitos, pero me voy a centrar igualmente, digamos, en las tres principales diferencias, que son las que respectan al número de socios, a la responsabilidad y al capital social. Si empezamos con el primero, el empresario individual autónomo, solo se requiere una única persona, que es el propio autónomo, hombre o mujer. La responsabilidad de esa persona de cara a las obligaciones que contraiga derivadas de su actividad, ¿vale? Pues va a ser una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si este empresario tiene deudas, este empresario autónomo tiene deudas y tiene que atenderlas y no puede pagarlas, pues por ejemplo el banco, que suele ser uno de los principales acreedores, pues puede ir contra todos sus bienes, sean bienes derivados de la actividad o bienes personales. Es decir, ejemplo, un autónomo tiene deudas con el banco, no las paga, pues el banco puede ir a quitarle la casa, ¿vale? Es que la casa no tiene nada que ver con su actividad, sí, es verdad, pero tiene una responsabilidad ilimitada, ¿vale? Capital social no existe, es decir, para constituirte como autónomo no tienes que aportar ninguna cantidad mínima para empezar a funcionar. Las sociedades de responsabilidad limitada, cuyas siglas son SL, se pueden constituir o con un socio o con más de uno. El capital que aporten cada uno de esos socios a la sociedad la responsabilidad de cada uno de los socios respecto a las obligaciones de la sociedad está limitado al capital que hayan aportado. Ejemplo, si constituyo una sociedad con mi primo y el capital mínimo, como ahora veremos, son 3.000 euros, yo aporto 1.500, mi primo aporta 1.500 euros también, es decir, vamos al 50% cada uno de nosotros, pues si tenemos deudas, pues el acreedor, por ejemplo, el banco, podrá ir en contra de la empresa, pero solo por el capital que hayamos aportado. Solo nos podrán quitar el capital que hayamos aportado, no más de esos 1.500 euros que hemos aportado, ¿de acuerdo? En este caso, pues se resguarda el capital personal de cada uno de los socios, porque, como digo, solo pueden ir contra la cantidad que ellos hayan aportado previamente. Y como podemos ver aquí, el capital mínimo para constituir una sociedad limitada son 3.000 euros, es decir, con 3.000 euros podemos constituir una sociedad limitada. Es relativamente sencillo. Ese capital está dividido en participaciones, cuidado con esto, que normalmente se suele hablar de acciones, pero en las sociedades limitadas son participaciones y cuando yo quiero vender mi parte, pues esa transmisión está limitada. Es decir, tengo que pedir previamente consentimiento del resto de los socios, en fin, es más complicado, ¿no? Una sociedad anónima, siglas SA, también puede ser constituida por un socio o por más de uno, que es lo habitual, que haya más de un socio. La responsabilidad de cada uno de los socios en cuanto a las obligaciones y deudas de la sociedad está limitada al capital, al dinero que hayan aportado cada uno de los socios. Y aquí en este caso los requisitos para poder constituir la sociedad anónima pues son un poco más grandes porque se solicita o se requiere que como mínimo aporten los socios 60.000 euros, ¿vale? Esos 60.000 euros pues se van a dividir en acciones, ¿vale?
En las sociedades limitadas, repito, son participaciones. En las sociedades anónimas, acciones. En el argot coloquial solemos hablar de manera indiferente de participaciones y de acciones, pero siempre que estemos hablando de sociedades limitadas nos tenemos que referir a participaciones, ¿vale? Y siempre que hablemos de sociedades anónimas, a acciones. Cuidado con eso, ¿eh? Y a diferencia también con respecto a la sociedad limitada, pues en las sociedades anónimas la transmisión de esas acciones, es decir, si tú quieres vender la parte de sociedad de la cual tú eres propietario, pues es libre, se la puedes vender a quien tú quieras, a cualquiera de los socios que están ya o a nuevos socios. Y por último tenemos la sociedad cooperativa, perdón, la sociedad cooperativa, cuyas siglas son SC. Dependiendo del tipo de sociedad cooperativa, pues nos exigirán un mínimo de 2 o 3 socios o más, ¿vale? El capital que aporten cada uno de los socios va a ser el límite sobre el cual van a tener que responder de las deudas y obligaciones de la sociedad, y el mínimo capital o el capital mínimo para poder constituir una sociedad cooperativa pues estará fijado en los estatutos de constitución. Los estatutos son un documento donde se estipulan las normas de funcionamiento de la cooperativa, ¿vale? Quiénes son los órganos de dirección, ejecución, etcétera, 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 ¿vale? Pues en esos estatutos, en esas normas, aparecerá recogido cuál es el capital mínimo necesario para poder constituir una sociedad cooperativa. Entonces, si estamos pensando en montar una empresa, tenemos que saber qué trámites son los que tenemos que realizar, y también tenemos que saber dónde tenemos que acudir para gestionarlo, ¿vale? Porque si no nos hacemos un montón de preguntas y no sabemos cuál camino tenemos que escoger. Los pasos para poder constituir una sociedad son los que yo pongo aquí, ¿no? Muy resumido, obviamente, pero a grosso modo lo primero que tenemos que hacer es solicitar la certificación negativa del nombre de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero llamarle a mi sociedad Pepe Jiménez, por ejemplo, pues tendré que solicitar previamente al registro mercantil de la provincia a la que yo pertenezco, en este caso a la provincia de Sevilla, si existe ya una sociedad con ese nombre, Pepe Jiménez. En el caso de que existiera, el registro mercantil me emitirá una certificación positiva donde me dice que ese nombre ya existe y que por tanto yo ya no lo puedo utilizar. Y en el caso de que ese nombre no existiera, pues el registro mercantil me emitirá una certificación negativa. Dice, ese nombre no existe, por eso se le llama certificación negativa. Usted lo puede utilizar si quiere para identificar a la sociedad que usted está constituyendo, ¿vale? Ese sería el primer paso. Posteriormente tendríamos que ir a constituir la escritura pública de constitución de la sociedad, y eso se hace ante el notario, ¿vale? Vamos al notario, se presentan allí todos los socios, llevando un justificante bancario en el que se diga que los socios han aportado el capital X para poder constituir la sociedad, y el notario da fe de quiénes son los socios, los identifica, se firman en ese mismo acto los estatutos de la sociedad, las normas que van a regir esa sociedad, etc. Al mismo tiempo, también tendremos que tramitar con la agencia tributaria pues, la solicitud del CIF y del alta en el IAE. El CIF es el Código de Identificación Fiscal. Es como si fuera el DNI para las personas físicas, pues el CIF es para las sociedades, para las empresas, ¿vale? Y alta en el impuesto de actividades económicas. Dependiendo de la actividad de la empresa, pues ese alta será una u otra, ¿vale? Otro trámite es ante la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, donde tenemos que darnos de alta como empresa y tendremos que dar de alta a los trabajadores en el caso de los que los tuviéramos, ¿vale? Y otro trámite necesario es ya un trámite con un organismo local, con un ayuntamiento, en el cual pues le tendríamos que solicitar la licencia de obra en caso de que fuéramos a realizar algún tipo de modificación en el local, en el despacho, en la nave donde vayamos a realizar nuestra actividad, y licencia de actividad para poder desarrollar esa actividad. Esos son permisos que nos tiene que dar el organismo
local, que es el organismo competente ya para estos casos. ¿Se tienen que realizar en este orden? No tiene por qué. Además, lo habitual es que se vayan pisando cada uno de estos pasos porque si no, no acabaríamos nunca. Esto lleva mucha burocracia, ¿vale? Más o menos este es el orden que se suele seguir, pero también es verdad que normalmente se suele pedir la licencia de obra cuando ya se tiene la certificación negativa o incluso cuando se tiene la escritura pública. En fin, se suelen pisar unos trámites con otros, como digo. ¿Dónde tengo que dirigirme para realizar todos los trámites que hemos visto anteriormente? Pues bueno, hasta ahora lo que se hacía habitualmente era personarse a cada una de esas sedes, a la sede del ayuntamiento, a la sede de la agencia tributaria, de la seguridad social, etcétera, 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 guardar la cola correspondiente y realizar todos esos trámites. Afortunadamente, ya de hace unos años para acá, se puede realizar todas estas gestiones pues, de manera telemática. Para eso es necesario obtener la firma digital que se obtiene en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, bueno, eso te permite pues, que puedas presentar toda la documentación a través de medios electrónicos, medios digitales, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación y bueno, pues digamos que te ahorra cierto tiempo, aunque sí es verdad que a veces pues, no funciona como debería. Agobiado ante todos estos trámites, bueno, pues es lo habitual, ¿no? Agobiarse. Así que, bueno, no te preocupes que afortunadamente se puede contar con el asesoramiento privado, para eso hay muchas asesorías, muchas gestorías que ayudan a las personas que se quieren iniciar en el mundo del emprendimiento a la hora de iniciar una actividad, sea cual sea, pero también existen una serie de organismos públicos que ofrecen apoyo y asesoramiento a estos nuevos emprendedores y además te facilitan la posibilidad de obtener ayudas económicas tipo subvenciones, bonificaciones, etcétera, para crear la empresa, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Algunos de esos organismos o instituciones públicas son, como vemos aquí, el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, CIRCE, donde puedes obtener financiación para la creación de la empresa, o el punto de atención al emprendedor, o el portal de creación de empresas, que ofrece ayuda y asesoramiento para realizar todos los pasos necesarios que hemos visto anteriormente que son necesarios para poner en marcha la empresa y crear su forma jurídica. En definitiva, existen ayudas tanto privadas a través de asesores externos como de organismos públicos que nos pueden echar un cable a la hora de iniciar nuestra aventura empresarial, aunque sí es cierto que la mayoría de las veces es el propio emprendedor el que va aprendiendo a base de golpes los pasos que tiene que ir realizando y todas las cosas que son necesarias para poder montar el negocio. Si nos vamos aquí y pinchamos aquí me sale ya por defecto Centro de Información para la Creación de Empresas, pues esta es la página del CIRCE que estaba comentando anteriormente y bueno, echándole aquí un vistacito pues podéis comprobar que aquí viene bastante información para crear tu empresa, para solicitar financiación, donde podemos ver aquí, pues bueno, ayudas e incentivos a empresas, preguntas más frecuentes, en función de la actividad, pues financiación para la industria, red de Business Angels, ya me hicisteis un trabajo acerca de ello, no todos lo entregasteis, pero la mayoría sí. Aquí tienes también posibilidades para gestionar tu empresa, cuáles son tus obligaciones fiscales, contables, de la ley de protección de datos, en fin, que está en definitiva bastante bien el portal y bueno, es una manera de no andar solos en esta aventura empresarial, como digo, ¿no? Y nada más, hasta aquí la unidad 9. Os la he contado brevemente, como siempre hago referencia al manual de clase que todos debéis de tener para estudiar con más profundidad los contenidos de esta unidad y nada más. Daros las gracias, espero que os haya servido de ayuda
y hasta la próxima.